Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación de PP, muy buenos días. Hola, buenos días, Susana, y perdona la voz, pero yo creo que los niños me han pegado algo y estoy afónico perdido. Ah, bueno, mientras sean los niños... Sí, eso es un matiz importante, pero bueno, llevo así ya unos días, pero como no nos dejáis curarnos, y encantado de estar allí. La culpa es nuestra. Bueno, yo lo agradezco, porque es verdad que sé que estabas indispuesto y que en principio no nos ibas a atender, y agradezco el esfuerzo, aunque sea con esos problemas de voz. Decíamos que no tiene nada que ver el Pedro Sánchez que escuchábamos ayer con el de unas horas antes, porque hasta 17 veces le ha repetido a Rajoy que no iba a negociar con el PP. Vamos a recordarlo. El señor Rajoy no es creíble, no puede liderar porque no tiene la capacidad de dialogar y de negociar que no ha manifestado durante sus 4 años como presidente. Pero... No es no, señor Rajoy, no es no, porque el Partido Popular lo que quiere es sumar escaños para perpetuarse en el poder. Rajoy es un político con un proyecto agotado, asediado por la corrupción y aislado. El señor Rajoy vuelve a pensar que la única solución para España es mantenerse él en el sillón de la Moncloa, y yo le digo que no, que el señor Rajoy es parte ahora mismo del problema y no de la solución política que atraviesa España. Que abandone toda esperanza, que el Partido Socialista no va a indultarlo con su voto. Le vuelvo a decir al señor Rajoy que si no va a la investidura, mejor se vaya a casa. Bueno, pues insistimos, ahora sí que quiere hablar con el PP y además pide respeto para los más de 7 millones de votantes del Partido Popular. De alguna manera, Pablo lo que está pidiendo es la abstención del PP, cosa que vosotros habéis dicho que no haréis. Bueno, por ahora yo creo que es positivo que quiera hablar con nosotros, porque creo que era algo absolutamente insólito que el segundo partido... después de las elecciones del 20 de diciembre, que además tampoco ha tenido un resultado muy bueno, como decía Susana Díaz, sino prácticamente el peor de toda su historia, y en concreto en la circunscripción en la que se presentaba Pedro Sánchez, que era en Madrid, ha quedado cuarto. Yo creo que no le ayudaba esa arrogancia, con lo cual yo creo que es positivo que quiera hablar y sobre todo que de esa conversación se pueda llegar a algún acuerdo. El problema es que lo que decías, que él puede pretender, es algo imposible, porque los españoles han decidido quién ha ganado las elecciones, y además con un margen bastante amplio de 1.700.000 votos, con 33 escaños de diferencia, prácticamente habiendo ganado la totalidad de las provincias en muchas comunidades autónomas. Entonces yo creo que en ese sentido pues ese diálogo tiene que ser pues de que se pueda acordar, y nosotros plantearemos la propuesta que hemos hecho desde hace ya 45 días, que es que pensamos que es muy positivo para los españoles un acuerdo de base amplia entre Ciudadanos, Partido Socialista, con el Partido Popular a la cabeza como partido que ha ganado las elecciones. Pero, señor Casado, si ese acuerdo tripartito es tan positivo para los españoles, ¿quién más da? ¿Quién preside el gobierno? Tan bueno será con Pedro Sánchez como con Mariano Rajoy sentado en Moncloa, ¿no? Bueno, hombre, ahí evidentemente nosotros pensamos que no es lo mismo. Al final el presidente del gobierno es quien tiene que liderar no solo la agenda legislativa, sino la agenda de gobierno, y todos sabemos que en esta legislatura las cosas que ha llevado a cabo el Partido Popular han sido positivos en materia de recuperación económica, desde luego, y de creación de empleo. Pero yo creo que eso es algo que el propio Partido Socialista tiene absolutamente interiorizado. El Partido Popular no podría explicar a sus votantes ni tampoco a sus militantes que después de haber ganado las elecciones, al final, y después de haber estado 45 días prácticamente como apestado, que no se iban a sentar con nosotros, el no es no, ahora de repente tengamos que ser la bisagra para el Partido Socialista, cuando ha quedado muy por debajo de nuestros resultados en las elecciones. Pero yo creo que hay que ir al contenido y hay que empezar a ver si el Partido Socialista está dispuesto a hablar de políticas centristas, o si va a hacerlo un poco a dos bandas o a dos fuegos, y va a seguir hablando con Podemos y va a seguir hablando con los independentistas, a los que ya les ha cedido, por ejemplo, 4 senadores, o a los que ya ha hecho pues más cesiones a los no independentistas, pero sí nacionalistas vascos, por ejemplo, en la mesa del Senado. Yo creo que eso es muy importante que lo aclare. Ayer hizo un discurso muy voluntarista, agradecemos lo que tiene que ver con el diálogo, pero aquí hay que hablar de con quién va a acordar y con quién va a intentar ser investido, porque eso evidentemente tiene un coste. La sonrisa del destino a la que se refería Pablo Iglesias hace 10 días no nos puede salir cara a los españoles, y por eso el Partido Popular va a seguir reivindicando como ganador de las elecciones que tenemos que encabezar el gobierno. Pero ayer Pedro Sánchez ya les situaba a ustedes en la oposición, decía sí, vamos a hablar con ellos en los grandes asuntos de Estado, pero está el Partido Popular en la oposición. El caso es que
que Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa, va por delante del PP y da la sensación de que Pedro Sánchez, bueno, lo tendrá complicado, pero por lo menos lo está intentando. Mariano Rajoy, ¿a qué espera? ¿A que vaya de farol y fracase? Eso iba a decir yo, que lo que tenemos que ver es exactamente si Pedro Sánchez está yendo de farol o si Pedro Sánchez ha trasladado a Su Majestad el Rey unos apoyos que todavía no tiene asegurados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la rueda de prensa de Pablo Iglesias ayer era bastante ilustrativa, ¿no? Una rueda de prensa en la que le decía que se retratara ya, en la que le decía que tenía que elegir sus compañeros de viaje y en la que le recordaba que no puede juntar a Ciudadanos y a Podemos en el mismo pacto, con lo cual nos estamos yendo a la opción que hemos bueno, pues avisado desde prácticamente el 21 de diciembre, que la alternativa a ese gobierno de base amplia de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos es un gobierno del PSOE con Podemos y con los independentistas, y eso es en lo que apuntaba el propuesto vicepresidente de esa gran coalición de izquierdas. Y además pues hemos de decir que bueno, que Pedro Sánchez cambia de opinión bastante a menudo. Con nosotros lo hemos visto ayer, pero también con Podemos, porque hace muy poquito decía que eran bolivarianos populistas con los que no iba a ir ni a la vuelta de la esquina. Y ahora pues están haciendo guiños y se están retransmitiendo por Twitter sus conversaciones personales. Yo creo que hay que tener seriedad, él lo va a intentar, o eso lo ha transmitido al jefe del Estado, y nosotros hemos pensado que no podíamos ir a una investidura si no contábamos con los acuerdos, porque precisamente sería un espectáculo prácticamente mediático, y las sesiones de investidura son sesiones parlamentarias para ser investido presidente del Gobierno y no para visualizar nada más allá de los apoyos que uno tiene para encabezar el Ejecutivo. Señor Casado, le veo un poquito bajo de tono, y no creo que sea solo el tema de la voz, de esa afección que le ha contagiado a sus hijos. Lo digo porque me da la sensación que el Génova, bueno, pues ahora hay, no sé si pesimismo, tristeza, por lo menos una sensación compartida de se nos están comiendo la merienda y aquí no hacemos nada. No, lo que pasa es que, bueno, todo proceso de investidura llevamos ya 45 días y yo en estas cuestiones que ya me conocéis, que bueno, tengo una relación muy intensa con los medios de comunicación, pues a veces es complicado decir cosas muy parecidas o lo mismo durante 45 días, ¿no? Y yo a veces bromeaba con vuestros compañeros y decía, bueno, tenemos que autoconvencernos de que van a ser días complicados a efectos de escribir y a efectos nosotros de transmitir, porque la situación es verdad que ha cambiado poco porque nuestra propuesta pensamos que sigue siendo la mejor, porque los resultados electorales son los que son, con lo cual seguimos reivindicando nuestra victoria, y sobre todo porque las otras alternativas seguimos pensando que son negativas. No es una cuestión de ser egoístas, es que las alternativas de un gobierno de independentistas y de izquierdas pensamos que es muy negativa para España, para la recuperación económica, para los compromisos internacionales, y las nuevas elecciones, que a nosotros, según todas las encuestas, no nos irían mal, pensamos que tampoco son buenas, porque en el fondo sería un fracaso del mandato que nos dieron los ciudadanos. Con lo cual es cierto que ahora pues estamos muchos días hablando de lo mismo, de expectativas, de llamar a la responsabilidad, de llamar a ese país que necesita acuerdos, del mandato que anda a las urnas, que no ha sido de cambio, que ha sido de que nos pongamos de acuerdo y de que pactemos en los puntos fundamentales. Ayer lo recordaba el presidente del Gobierno una vez más: crecimiento económico, creación de empleo, política social que sea sostenible, lucha contra el terrorismo, el desafío secesionista en Cataluña. Y eso, no por decirlo más veces, se va a cumplir inmediatamente, pero no podemos dejar de decirlo, porque pensamos que es nuestra obligación y nuestro compromiso con los electores. Ahora es verdad que confiamos poco en Pedro Sánchez, porque no confían ni siquiera en su propio partido. Vimos las grabaciones del Comité Federal y no confían tampoco los socios con los que están hablando, en virtud de las comparecencias que vimos después de la suya ayer. Entonces, bueno, pues él tiene ahora el encargo del Rey de intentar formar gobierno, y nosotros tenemos la responsabilidad de haber ganado las elecciones y evidentemente de intentar seguir haciendo una alternativa de gobierno que sea la mejor para España. Pues Pablo Casado, muchísimas gracias, y cuídese esa voz. Muchas gracias, té con miel. Buenos días.